¿Qué tal, queridos estudiantes? Vamos a hacer una aplicación web form en Visual Studio. Para ello vamos a crear un programa, un nuevo proyecto. Esto va a variar, depende a la versión que ustedes manejan. Siempre vamos a elegir en C Sharp, Windows y una web de tipo web. Y ustedes van a estar, si es versión 2012, va a estar a este lado para elegir web. Y luego vamos a elegir aplicación web ASP.NET. Esa es la aplicación web form. Siguiente. Programación web. Podemos cambiar la ruta a la dirección que queramos, pero lo vamos a crear por ahora ahí. En este caso nosotros podemos elegir algo vacío. Por esta vez voy a elegir una web form con una plantilla prediseñada. Vamos a crear. Bueno, primero que nada, quiero mencionarles que ASP.NET desde Visual Studio nos permite a nosotros, atienda bien esto, nos permite a nosotros crear aplicaciones tipo web, cosa que hasta ahora desde Visual nunca lo hemos hecho, ¿no? Pensamos que Visual solamente nos permite crear aplicaciones de escritorio y no una web. Para la web nosotros tenemos otras materias donde nos enseñan otro tipo de manejo para crear webs a través de HTML, JavaScript, PHP, otro tipo de entorno de desarrollo. Pero aquí viene la opción de programación web en ASP.NET, programación SPAs. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros vamos a poder crear también desde nuestro entorno aplicaciones, pero aplicaciones de tipo web, pero que se ejecuten como una sola aplicación. Tiene una diferencia entre una web que se hace normal, pero una SPA es muy diferente cuando solamente todas las aplicaciones se hacen en un solo conjunto y se navega más rápidamente. Tarda en cargar la primera vez, pero cuando ya esté cargada, la navegación es más fluida. ¿Sí? Entonces, la estructura básica, tenemos aquí en el explorador de soluciones, nosotros tenemos todos los componentes de nuestra aplicación y aquí vamos a encontrar en este árbol vamos a encontrar el default. Fíjense el código. El código es de páginas, es HTML, es ASP, ahí tenemos todo el formato de estructuras web. Esto es código web, obviamente, ¿no? Entonces, también nosotros podemos ver que el diseño, aquí Visual Studio nos permite a nosotros ver que hay un diseño entre tablas y títulos, obviamente, los tipos de títulos. Esta configuración es de tipo web. Incluso podemos dividir aquí, ver aquí el diseño y ver aquí el código. Entonces, yo puedo modificar aquí. Fíjense, estoy modificando aquí arriba. Vamos a poner programación web. Programación web ASP. Listo. Ahora, ahí nomás. Entonces, si se pueden dar cuenta ustedes, cuando nosotros hacemos programación en ASP, obviamente estamos haciendo una combinación, haciendo uso de HTML, CSS y JavaScript. Eso es lo que aquí nos está diciendo. Entonces, desde Visual Studio, desde Visual Studio, podemos programar haciendo una combinación con HTML, JavaScript y CSS, ¿no? Entonces, podemos nosotros hacer obviamente una combinación de esa naturaleza
incluso solamente nosotros tenemos que tener un poco de conocimiento de HTML y empezar a hacer webs, casi como ustedes hacen, ¿no? Entonces, sistemas, voy a colocar aquí, sistemas informáticos 2020. ¿Listo? Y así podemos ir creando. Fíjense, para comprobar esto, que vamos a presionar la tecla Control F5 y esto nos va a lanzar al navegador por defecto, ya creando un host local. Ya, programación web, desde Visual Studio y a sistemas informáticos. Bueno, esto ya está diseñado obviamente en HTML, es una plantilla que lo hemos utilizado, que lo estamos utilizando, pero nosotros podemos aquí crear elementos en esta, podemos nosotros combinar, se puede utilizar controles visuales. O sea, nosotros podemos utilizar tranquilamente controles visuales porque, porque nosotros vamos a estar utilizando, esto lo borramos, fíjense, estamos diseñando una web, sí, pero el propósito de ASP.NET no es que nosotros hagamos un código HTML, obviamente vamos a combinar, sí, pero el propósito no es ese, es que nosotros, fíjense el lado izquierdo, aquí tenemos herramientas que utilizamos en programación de Windows Form. Y esta es una aplicación de Web Form con formularios. Entonces, eso significa que nosotros podemos utilizar herramientas que habíamos utilizado anteriormente en Web Form. Por ejemplo, podemos utilizar, por ejemplo, voy a recabar un dato, un nombre. Quiero recabar el nombre de cierta persona, voy a utilizar una caja de texto. Para eso utilizo un text box. Fíjense, voy a arrastrar y ahí tengo una caja de texto. ¿Sí? Puedo incluso utilizar otro tipo de herramientas, por decir, puedo colocar el sexo, el sexo, para que se elija el sexo, puedo utilizar dos radio buttons. Entonces son herramientas que utilizamos obviamente en programación Windows Form, pero ASP.NET nos permite a nosotros hacer una combinación de este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, incluso puedo utilizar un combo box. Obviamente el combo box aquí está como Dropbox List. Entonces, igual lo voy a traer por aquí. Hacemos uso de las herramientas, nacionalidad, y también yo voy a empezar a configurar aquí también las propiedades, por ejemplo, si es un combo box, una lista desplegable, voy a agregar unas 3 nacionalidades. Aquí agrego, voy a poner Bolivia, Argentina, Chile, Perú. ¿Sí? Oh, sí, sin valor. Listo, aceptar. Listo. Veremos cómo nos está quedando. F5. Esperamos que cargue nuestra aplicación. Fíjense, entonces se puede utilizar controles visuales y aquí yo voy a introducir una caja, entonces puedo introducir un nombre, puedo elegir el sexo, claro, aquí voy a definir enseguida los datos. Nacionalidad, puedo elegir un país. Y también voy a volver al diseñar. Aquí me falta cambiar aquí en su texto. Vamos a poner hombre o masculino, ¿no? Masculino en su propiedad text, femenino. Listo. Obviamente nosotros podemos, voy a pasar a este otro lado, voy a cambiarle aquí.
más controles, más controles, más controles. Voy a utilizar más controles. Por ejemplo, puedo agregar un botón. Esto me va a permitir a mí... ¿dónde está el botón? Fíjense. El botón. Voy a cambiar de su propiedad texto. Yo puedo poner aquí. Mostrar nombre. Ahí está, fíjense. ¿Y dónde quiero que muestre? Fíjense ustedes, en letras lo puedo escribir tranquilamente con un diseño HTML, pero si yo quiero mandar un valor a un label, entonces a un texto tendría que utilizar un label, ¿no? Entonces voy a poner aquí en su propiedad texto, lo voy a poner vacío al label 1 por si acaso es esta. Pero cuando yo presione en el botón, que me salga, voy a codificar. Obviamente estoy diseñando de manera manual, como siempre hacemos. La estructura del código es en formato HTML, fíjense. Ahí se va combinando, como insertando las herramientas y todas las cosas, se crea automáticamente un código HTML. Pero también, si yo despliego aquí, en default, aquí en el árbol de soluciones, en el panel de soluciones, voy a desplegar mi página y voy a encontrar un default ASPX.cs, o sea, tengo mi código en C#. Aquí está mi estructura de código C#, o sea, es una combinación entre HTML y C#. Aquí es donde voy a programar cualquier cosa que quiera realizar. Por ejemplo, quiero mostrar el nombre en el label, entonces doble clic en el botón, me va a mandar al código al código C#. Entonces diré que el label 1 empiezo a codificar como nosotros sabemos codificar en C#. Label 1.txt. Label 1.txt va a ser igual a textbox 1.txt. Entonces quiero que lo que está en el contenido del dato que vamos a introducir se cargue aquí el nombre, ¿no? Y así yo puedo ir, obviamente, programando tranquilamente también aquí que se vayan cambiando o puedo hacer otros elementos, ¿no? A ver, vamos a ver cómo está esto. Control F5 para ejecutar nuestra página asp.net. Ahí tenemos. Entonces yo voy a introducir aquí Orlando Quispe. Puedo elegir. Obviamente yo puedo hacer la programación que yo quiera. En este caso, por ejemplo, los check. Aquí necesitamos un poco de programación para que solamente uno se vaya marcando. Aquí estoy seleccionando. Mostrar nombre, dice. Aquí está. Aquí se ha mostrado, ¿no? Orlando Quispe. Ahí he insertado el label y ahí se ha creado, se ha introducido. O sea, se ha introducido el nombre de la caja que yo había creado, ¿sí? Entonces, esto es programación en ASP.NET. Es una combinación del lenguaje de programación C# que nosotros conocemos y haciendo una combinación con tipo web. Entonces, aquí nosotros vemos que hay otras opciones para crear sitios web, pero esta vez con controles de Windows 4, con Web 4 y una combinación de código C#. Entonces, muy interesante y una propuesta para ustedes, ¿sí? Muchas gracias.